Desde hace 2 años, el Parlamento uruguayo tiene una comisión especial de futuro. Ustedes tal vez ya lo sepan, nos hemos ocupado del tema acá en Perspectiva, pero hoy se da un paso más en esa dirección. Desde este lunes, 25 de septiembre, Montevideo es sede de la Cumbre Mundial de Comisiones de Futuro. La democracia del futuro en el contexto evolutivo de la inteligencia artificial. Ese es el lema para este encuentro que se extenderá hasta el próximo miércoles. Participan legisladores de países de Europa, Asia, América Latina y África que en sus parlamentos tienen comisiones de futuro. También lo hacen representantes de las principales compañías tecnológicas. ¿Qué importancia tiene esta cumbre? ¿Cuáles son sus antecedentes? Vamos a conversarlo con el doctor Rodrigo Goñi, presidente de la Comisión Especial de Futuro de acá de Uruguay. Diputado Goñi, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Y es de futuro, pero es muy actual. Bueno, sí, de eso queríamos preguntarle, pero en 2 palabras al principio, ¿qué es una comisión del futuro? ¿Cómo definen la que está en el Parlamento? Bueno, es una comisión como otras comisiones del Parlamento, pero que aplica una metodología conocida como la gobernanza anticipatoria, en este caso una tarea legislativa, que lo que busca en un contexto de cambios acelerados, como tenemos ahora, y permanentes y disruptivos, más que mirar en las conductas que se van consolidando para reaccionar como tradicionalmente hacía la legislación en todo el mundo, la legislación nació para ver qué conductas se iban consolidando, para bien o para mal, para irlas prohibiendo o promoviendo. En este caso es al revés. En este caso lo que se busca observar es cuáles son las tendencias emergentes para anticiparse en su canalización. Y por ejemplo, ¿qué temas ha tratado hasta ahora, en estos 2 años? Básicamente el trabajo del futuro, el futuro del trabajo. Es decir, quien no se adelante y anticipe cuáles son las tendencias que hoy están destruyendo millones de trabajos por año en el mundo y están generando nuevos, todo lo que implica en el cambio en el mundo laboral. Si tú no te anticipas, naturalmente tú no tienes ninguna posibilidad a los trabajadores actuales y por supuesto las nuevas generaciones de generar las políticas, que es nuestra función, para que puedan ingresar y ser competitivos en el mundo laboral. Justamente, ya que mencionó ese ejemplo, ¿qué destino está teniendo el trabajo de la Comisión en ese asunto en particular? Hizo un informe y se están traduciendo en normas que esperemos en el 2024 podamos aprobarla. Lo que nos pasó, y también es parte de este mundo tan dinámico, es que el 2023 nos comió, y está bien que así sea, creo, esta cumbre mundial que ha superado las expectativas de todos. La Unión Interparlamentaria nunca había previsto que íbamos a tener no solamente más de 250 parlamentarios de todo el mundo, que eso nunca ha sucedido para una instancia como esta, sino otros tantos delegados, expertos de otros parlamentos. Muchos parlamentos del mundo tienen sus staff de expertos en la materia, naturalmente en este tema específico, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en particular. Todos los parlamentos están con un grupo de expertos viendo cómo, si me permiten la expresión, lidiar con este nuevo fenómeno que nos está transformando absolutamente todos los ámbitos de la vida. Diputado Goñi, a ver, quería preguntarle, ya que lo menciona, una primera aclaración, la Comisión del Futuro acá a nivel local tiene también su comisión de expertos, ¿verdad? Sí, integramos muchos expertos que lo hacen, digamos, honorariamente, pero se han integrado en una forma permanente y, por supuesto, sin ellos hubiera sido imposible. En el área de la tecnología y de la inteligencia artificial, los principales, digamos, expertos que tiene Uruguay, que son muy buenos y de nivel internacional, nos están acompañando y en esta cumbre nos van a estar acompañando y participando activamente. Sin ellos nos hubiera sido absolutamente imposible preparar esta cumbre que realmente, queda feo que yo lo diga, pero
pero ha sorprendido gratamente ya a los más de 200 que habían llegado ayer a los hoteles que teníamos previsto. Tuvimos que triplicar los hoteles porque tuvo una respuesta que yo diría que es el tema, ¿verdad? Es decir, no es que nosotros hayamos organizado algo muy bien, sino que el tema está explotando en el mundo, en todos los parlamentos del mundo. Hoy es un tema principal en la agenda, Europa, Estados Unidos, Asia, porque es un fenómeno que realmente está impactando en los derechos de las personas, pero también en el sistema democrático, en los procesos electorales, ni qué hablar en toda la economía y en el mundo laboral, como decía, un mundo nuevo, como se dice, un mundo híbrido, pero rápidamente en transición al cero digital y más artificial. Entonces eso también, la realidad que nosotros, sobre todo los que tienen 50 y pico como yo, realmente es una transición que nos cuesta muchísimo y que hay que adaptar incluso toda la normativa. Es decir, vayamos a eso, porque el cometido de la reunión se plantea, bueno, realizar una propuesta de regulación en materia de inteligencia artificial, ¿verdad? Que se presente ante la ONU, ante la Organización Nacional ante la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo? Es un objetivo ambicioso. Usted dice, todos los parlamentos en el mundo están discutiendo este tema. ¿Cómo pueden hacer para que justamente esto desemboque en algo concreto? Romina, yo siempre digo, tan complejo y tan difícil como absolutamente imprescindible y necesario. Y la prueba del 9 está en que los principales líderes tecnológicos de todas las empresas que van a estar en nuestra cumbre, que son los que en principio siempre estaban interesados en que no se regulara, porque hacen miles y miles de millones de dólares y tienen un poder que va creciendo sin regulación. Ahora, cuando ellos mismos, frente al Congreso americano y frente al Congreso, al Parlamento Europeo, ellos mismos reconocen que hay que regular, porque, y bueno, con responsabilidad, están admitiendo que muchos de los resultados de esos sistemas no están siendo ni siquiera programados ni previstos, por lo que nos están diciendo que van a una velocidad y con un proceso de automatización que realmente, sin dramatizar y ser apocalíptico, necesita límites. Y en esos límites hay una batería de medidas que estamos estudiando, tanto en Europa como en Estados Unidos, y acá en estos 2 días se van a poner todas arriba de la mesa. Bueno, ahí está. Claro, yo le iba a preguntar justamente por eso. El Parlamento Europeo, por ejemplo, está avanzando en esa materia, ¿no? Está próximo a regularizar. En una forma, digamos, incipiente a través de los efectos, que a nuestra manera de entender es lo mejor. Es decir, a partir de los efectos que esta nueva tecnología está teniendo. Por ejemplo, cuando los efectos de la inteligencia artificial vulneran derechos humanos fundamentales, por ejemplo, toda la identificación biométrica instantánea, es decir, aquella que podría llevar a que a ti, Romina, durante todo el día, cámaras o un sistema vaya vigilándote. Bueno, esa, por decir un ejemplo, en Europa estaría prohibido. ¿Por qué? Bueno, porque tu libertad, tu privacidad básica estaría vulnerada. Entonces, Europa inició un proceso por los efectos. Aquellas vulneraciones más graves las prohíbe, los riesgos más, digamos, medios los controla, los obliga a las empresas y a los sistemas a ser controlados y auditados por agencias especializadas. También está todo el tema del diseño y la licencia, es decir, hay una serie de medidas que por supuesto no van a eliminar los riesgos y las amenazas. Lo que se busca siempre en estos casos es minimizar los riesgos. Ahora, en cualquier caso, Romina, está claro que algo hay que hacer. Por supuesto que nosotros postulamos ese criterio que es muy lindo de decir de la innovación responsable, y que tiene, como la UNESCO aprobó, que la inteligencia artificial debe ser desarrollada bajo marcos éticos. Eso está muy lindo. Es muy difícil. Ahora, lo que sí está claro que los parlamentos, que es nuestra función, no podemos
no intentar y abordar esa problemática, primero para entenderla, porque lamentablemente muchos parlamentarios están dormidos en el tema. Cuando Emiliano decía, este es un tema súper actual, no hay tema más actual y más importante, y yo te diría también urgente, porque estos sistemas ya están. Sí, bueno, hoy un oyente planteaba eso, ¿no? Decía, bueno, qué paradójico que la Comisión de Futuro, que se supone tendría que adelantarse, en realidad esté tratando un tema que ya nos llegó y nos pasó, ¿no? Sí, pero recién digamos, nos está mostrando, Romina, y sobre todo a partir de ChatGPT en noviembre del año pasado, si nos llevamos un año, nos está mostrando su potencial impresionante, inimaginable para la mayoría de nosotros, para bien, pero también cada vez más empiezan a aparecer expertos y de los más prestigiosos del mundo que empiezan a admitir que si no hay límites, el riesgo para la supervivencia de la especie, con los riesgos biológicos, por ejemplo, con los riesgos de automatización, son reales. Entonces, sin dramatizar, sin ser apocalíptico, actuar con responsabilidad. Y por eso esta cumbre ha tenido realmente, ha superado todas las expectativas, porque no hay ningún parlamento del mundo que no quiera abordar con responsabilidad. Y acá, naturalmente, uno no puede inventar la rueda cada uno. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿por qué ir por un planteo global a presentar ante la ONU? ¿Entienden que es la mejor forma, entonces, que tiene que ser por ahí una instancia, una regulación a nivel mundial? Bueno, la ONU también se dio cuenta que si no se mete en esto, el famosa idea fuerza de desarrollo humano sostenible, si tú no tenés una inteligencia artificial sustentable y sostenible, si me permiten la expresión, se te terminó el desarrollo humano. Podrás tener otro tipo de desarrollo, pero como decía antes, la ONU también se dio cuenta que si no ingresa en este tema, todo lo demás queda en la nada. Y también la ONU se dio cuenta que esta cumbre venía como anillo al dedo, porque la ONU hace una gran asamblea en el 2024 para hablar del pacto del futuro para las nuevas generaciones, que por supuesto hay temas que están más claros, o estaban más claros, como era todo el tema medioambiental, sin el cual es muy difícil pensar la humanidad para adelante, pero también si la inteligencia artificial se vuelve en contra de la propia humanidad, como tiene una potencialidad muy clara y muy cierta de hacerlo, también nos vamos a quedar sin la humanidad que tanto queremos cuidar. Por eso esta cumbre va a tener como sus objetivos que los insumos, las recomendaciones que se darán en principio preliminarmente el miércoles de noche, pero que por supuesto van a ser insumos que se van a seguir trabajando, van a ser claves, porque sin los parlamentos la ONU poco puede hacer. Los gobiernos necesitan, además para hacer este tipo de políticas que tienen por lo menos un mediano plazo, contar con los parlamentos. Por eso esta cumbre parlamentaria viene como anillo al dedo para abordar un tema que, reitero, es de la mayor actualidad, pero por supuesto, si no hay anticipación responsable de todo lo que ya uno ve está pasando y va a pasar, bueno, el panorama para adelante puede complicarse. Diputado Rodrigo Goñi, presidente de la Comisión Especial de Futuros en el Parlamento, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Un gusto, gracias a ustedes.